Domingo es la conocida parábola del fariseo y el publicano o el recaudador de impuestos. Lucas evidentemente sigue en esta misma línea, en esta misma dirección de la oración. Recuerdan que el domingo anterior nosotros estábamos viendo la parábola de la viuda, de la insistencia de la viuda con este juez injusto. ¿Qué nos enseñaba el domingo pasado? Específicamente nos hablaba de la insistencia en la oración, pero siempre hablando de la oración. Este domingo Lucas nos trae la actitud del orante, la actitud de cómo orar. Y ustedes, en la lectura de este evangelio nos dice que el fariseo oraba de una forma muy distinta al publicano. El fariseo se comparaba con el publicano y decía: gracias a Dios por no ser como este. El fariseo de alguna manera nos representa a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Nos representa en la soberbia, en la falta de humildad, en la de creérsela. Y es muy distinto. Cuando hablo de creérsela, no quiere decir que uno pueda tener una personalidad firme y segura, que el creérsela es otra cosa. Creérsela, y esto nos viene bien a todos, esta reflexión, porque no importa el lugar que ocupes, siempre va para todos. Específicamente para los que estamos en algún servicio en la iglesia, en algún ministerio, que ocupamos un cargo o un lugar. Nos la creemos y a veces miramos desde la altura, desde el estadio, que no hemos puesto nosotros mismos, nadie nos puso en ese estadio. Y sin embargo, desde ahí miramos hacia abajo. Yo sé más que el otro, voy a la iglesia todos los domingos, conozco todos los rituales, sé más que el otro. Es como si tuviera el privilegio de que Dios me escucha más a mí que al otro. Como que si Dios me presta más atención más a mí que a los demás. ¿Por qué? Porque yo pienso de esa manera. Así pensaba el fariseo, con esa falta de humildad, con esa soberbia. Y fíjate qué distinto el publicano. El publicano, sin embargo, se reconocía pecador. Se sentía miserable. De hecho, se sentía miserable al lado de esto, porque él también en su cultura, en su idiosincrasia, creía que era inferior a este fariseo. Porque claro, el fariseo era muy religioso, y este no cumplía con nada de lo que a lo mejor cumplía el fariseo. En términos actuales podría decirse que a lo mejor este iba una o dos veces al año a misa, y conocía muy poco de los rituales de la iglesia. Entonces se sentía totalmente menos que aquel que iba o que va todos los domingos a misa y que conoce todos los rituales de la iglesia, ¿no? Pero ese se sentía un pecador. Y fíjate que este último, el publicano, fue el que agradó a Dios. ¿Por qué será? A esto vamos a llegar. ¿Por qué será que este publicano es el que salió justificado y es el que agradó a Dios? Vamos por parte, vamos a llegar ahí. Primero recordemos qué es la oración. Recordemos que la oración es lo que nos pone en contacto, en comunión con el Señor. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a rezar. Si no tenemos oración, si no rezamos, no oramos, no hay comunicación posible con el Creador. O sea, vuelvo a repetir, Dios nos habla de diversas y muchas formas, a través de la vida, acontecimientos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, tenemos a Jesús como modelo orante, desde que nació hasta que murió. Es una persona que siempre se retiró a orar, vivía orando y de una manera particular. Ya nos dejó como modelo el Padre Nuestro. Pero en todas sus oraciones se le dedicaba al Creador como Padre. Y ese es el modelo que nos dejó. La primera cosa que nos deja Jesús es Padre Nuestro. Se dirigía a Dios como Padre. Ese es el primer modelo que nos deja. O sea, tenemos que saber ¿qué es lo que somos nosotros y a quién va dirigida la oración? ¿Qué es lo que somos nosotros? Primero que nada, criaturas. No somos los creadores del universo. Somos criaturas, somos creados. Por lo tanto, en ese sentido, como criaturas, siempre vamos a ser seres dependientes. Nunca nos olvidemos de esto. Nos guste o no nos guste, somos siempre criaturas y en ese sentido, seres dependientes. La otra cosa, que esto es lo bueno que nos enseña Jesús, es aunque seamos criaturas, también somos hijos del Padre, hijos del Altísimo, y esto nos posiciona en un lugar privilegiado. ¿Privilegiado ante quién? Ante el universo, ante las demás criaturas del universo, porque Dios quiso y quiere que seamos sus hijos. Fíjate vos qué maravilloso esto, que no sé cuántas criaturas habrán en el universo, desconozco, aparte de los ángeles
y de toda la jerarquía angelical, pero lo único que llamó hijo es al hombre, al ser humano, a ese ser casi insignificante en el universo, casi insignificante que somos nosotros, pero a nosotros, el Padre, el Creador, nos llamó hijo. Por eso hay que saber bien, primero quiénes somos, criaturas, dependientes, hijos de Dios. En ese sentido, y con esto, podemos dirigirnos ¿a quién? Al Creador, que es nuestro Padre. Lo decía el domingo pasado, cuando nosotros descubramos que el Señor es nuestro Señor, que Dios es nuestro Dios, que el Padre es nuestro Padre, cambia todo. Cambia todo porque te pone en otra dimensión, en una dimensión cercana. Por eso es tan importante la oración, porque sabes a quién te está dirigiendo. Ustedes dirán, pero esto tiene que ver con la fe. Por supuesto que tiene que ver con la fe. Siempre tenés que ponerle una cuota de fe. Y la fe se va creando. Del momento que vos te arrodillás, te sentás a orar, dedicás tu tiempo a la oración, vas creando fe. Vos imaginate que hay miles de personas en el mundo entero que hoy no rezan, no oran porque no tienen fe. Dicen, yo no voy a orar porque no me sale orar. No me nace orar. No me nace rezar. Exactamente. Porque no te nace, no lo haces. ¿Qué pasa si un día te desafías a vos mismo y decís, hoy me voy a dedicar a rezar, a orar? ¿Y cómo se ora? A veces simplemente en silencio. Quédate media hora en silencio en tu habitación. Como dice el maestro, encerrate en tu habitación, que el Señor, que sabe que estás en lo secreto, te ve en lo secreto. Y esa es la oración que cuenta, esa es la oración que vale. No hace falta que estés, que todos te vean con lo que estás haciendo. La oración en secreto es lo que cuenta. Entonces, simplemente a veces el silencio, podemos llamarle la oración contemplativa, hay diversas oraciones, pero la oración en silencio es cuando tenés la capacidad, tal vez, de escuchar en tu corazón lo que Dios está diciendo. Probalo, investigalo, experimentalo más que investigalo. Bien, eso en cuanto a la oración. Ahora pensemos respecto a la oración, ¿no? En esa misma línea, ¿cuál será la oración que le agrada más a Dios? Y esto va para todos. ¿Cuál será la oración que le agrada más a Dios? ¿La del católico? ¿La del evangélico? ¿La del mormón? ¿La del testigo de Jehová? ¿La del cristiano en general? ¿La del judío? ¿Cuál será la oración que más le agrada a Dios? Porque habría que buscarlo en la Biblia, ver cuál es la oración que más le agrada a Dios. Y en Eclesiástico dice que a Dios le agrada el corazón arrepentido, que no quiere sacrificios, sino el corazón contrito, el corazón arrepentido. Lo que hacía justamente este publicano. En el Evangelio de este domingo, este publicano se sentía pecador, se reconocía pecador. Y esto está bueno porque todos somos pecadores. Entonces cuando vos te reconoces, te das cuenta que aunque obres bien, siempre hay una falla que tenés, siempre hay algo que estás haciendo mal. Uno dice, generalmente, he escuchado a muchos que dicen, generalmente no tengo pecados. A muchos he escuchado este comentario. ¿Por qué? Y porque no mato, no robo, pago mis impuestos, pago mis servicios, pago mis cuentas, pago mis deudas. Por lo tanto, uno cree que por hacer esas cosas no tiene pecado. Hay diversas cantidades de pecados respecto al pecado de omisión. O sea, si te pones a pensar cuántas veces tenés la posibilidad de hacer el bien, cuántas veces tenés en el día, en la semana, en el mes, la posibilidad de hacer el bien a alguien y no se lo haces porque no te diste cuenta. Porque justamente tu corazón no está preparado, no lo has preparado para amar y no te das cuenta del bien que podés hacer a mucha gente y está al alcance de tu mano. De hecho, hay mucha gente que a lo mejor está esperando tu ayuda. No hablo solamente de plata, hablo de tiempo inclusive. Y no te das cuenta, porque no está en vos, porque no estás preparado, no te preparaste para eso. El pecado de omisión hay una cantidad innumerables. Partiendo de ahí, imagínate lo que queda. Por lo tanto, lo que a Dios le gusta es tu corazón arrepentido, reconociéndote pecador. Señor, yo soy un pecador, me reconozco ante ti pecador, me quiebro ante ti. Una vuelta un adolescente me preguntó en una oportunidad, ¿acaso a Dios le gusta vernos aplastados? Y estuvo bueno esto, los adolescentes tienen esa cosa que preguntan lo que sienten, y está bueno. Dice, ¿acaso Dios nos quiere aplastados, nos quiere humillados? Lo que Dios quiere de nosotros es tu corazón arrepentido. Cuando vos te arrodillás y te quebrás y te humillás, lo que se humilla, lo que se aplasta, es tu ego. Es el ego lo que se aplasta. Cuando vos aplastás tu ego, te arrodillás, te quebrás y te sentís nada ante Dios, es ahí donde florece el nuevo hombre, la nueva persona. Como decía San Pablo,
Ya no soy yo el que vive en mí, sino Cristo que vive en mí, el hombre nuevo del que habla San Pablo. Pero para eso, para encontrar ese hombre nuevo, tenés que quebrarte, tenés que arrodillarte, tenés que rendirte ante Dios. Pero el que se rinde es tu ego. No tengas miedo a rendirte, no tengas miedo a quebrarte, no tengas miedo a pedirle perdón. Y para concluir, te lo hago cortita, traje un salmo, parte del Salmo 51, el Salmo 51, que a veces hay que recurrir cuando a uno le falta oración, cuando uno dice no sé qué palabra decirle a Dios. Para eso están los salmos. Los salmos nos ayudan a experimentarlos, a concientizarlos, a recitarlos y a tomar cada palabra del salmo que sea nuestra. Por eso quiero compartir estas palabras con vos. Dice el Salmo 51, oración de un pecador arrepentido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Que así sea. El Cirineo.